Tenemos aquí una lata de un refresco. Hablaremos mucho de ella hoy. Quiero que me expliques qué es y qué relación tiene contigo. Voy a hacer algo que siempre me había gustado, que era crear una marca de bebidas energéticas. Me encantaría ir a un supermercado y que alguien pueda comprar algo mío y que ni siquiera sepa quién soy. Tenemos una marca que se llama Revival. El logo de Revival es este, de hecho, que tengo aquí en el colgante, que es una llama. Y Burn, la marca Burn de bebidas energéticas, nos denunció. Y eso nos vino en el peor momento de todos. Lo primero que había que hacer es, tuvimos que destruir 500.000 latas con lo que eso conlleva. Nadie te devuelve el dinero que tú has invertido ahí. Y cuando ya tienes todo, te has dado cuenta que has destruido todo el material, dices, ¿ahora qué? Tú abres esto, es que de hecho tú lo abres al momento. Sí, que es sensorial la experiencia. Sí. Claro, no, al momento ya, pues cuando tú te lo metes, empiezan como a saltar esas burbujitas y luego tiene una cosa que se llama retrogusto. Esto te lo bebes directamente y cuando pasa media hora después de bebértelo, todavía tienes esa sensación, ese sabor. Y que eso genere el marketing. Por eso decía, el marketing más potente es que tu producto sea excelente. Nosotros hemos vinilado un Lamborghini STO, es un coche de 350.000 euros. ¿Por qué? El poder penetrar por ese lugar es cosas que las otras marcas ya no van a hacer porque no les hace falta, porque son muy grandes. Bien, pues vamos nosotros a hacer eso. Vamos a hablar ya de lo que a la gente le interesa, que es el dinero. ¿Cuánto ganas tú con Reban? ¿Qué coste tiene más o menos la producción de una lata de Reban? Vale. Es que no puedo decir el coste concreto, pero vamos a decir una horquilla. Si lo haces muy bien, pero la calidad no va a ser la mejor, 33, hasta los Red Bull fabrican latas a 9 céntimos. Ostras. En Estados Unidos está vendiendo un Red Bull a 2,50. O sea, saca los márgenes, es una locura. Para muchos de nosotros, vivir del fitness es una utopía, pero el invitado de hoy, desde que puso un pie fuera de la universidad, supo que quería montar algo. Hablamos de una de esas personas inquietas que siempre está pensando en moverse, en desarrollarse y en crecer como profesional. Con él hablaremos de cómo montar una empresa en el fitness, de cuáles son las mejores opciones si queremos vivir de ese sector y, por supuesto, también de su extensa carrera profesional a los 27 años. Con todos vosotros, Ander Aguado, Ander Aesthetic, bienvenido. Encantadísimo de estar aquí. Eso es estar en casa, prácticamente. De hecho, esto lo comentaremos ahora, pero tu pasado está muy vinculado a Fit Generation también. Lo está. Fit Generation, AudioFit, todo. Para empezar, cuéntanos un poquito quién eres y cuéntanos un poco de qué vives, para que la gente te ubique. Es la típica pregunta y siempre la gente suele decir aquí, me gusta que me hagas esta pregunta porque es algo que ya no... Yo en mi caso es una realidad, y luego lo comentaremos más adelante, que intento no etiquetarme nada. O sea, no etiquetarme como una persona que es de una forma o que piensa de una manera, porque estoy súper abierto al cambio. Entonces, soy un chaval del norte de España, de Portugalete, un pueblo pequeñito al lado de Bilbao, que en su día decidió cambiar un poco el rumbo de lo que iba haciendo. Yo quería ser profesor, de hecho yo estudié para ser profesor y también en ciencia del deporte. Y un día, por curiosidad, simplemente me dio por tirar por otro lugar y empecé a realmente compartir lo que yo sabía. Y eso acabó resultando en vivir de lo que a mí me gustaba, que en ese momento era entrenar, luego ayudar a entrenadores, luego moverme por diferentes ámbitos del fitness, que ahora hablaremos. Justamente es eso. Explica un poco de qué vives y vamos a empezar a hablar del tema, porque al final el podcast de hoy está muy dirigido a gente que quiere vivir de ese sector, pero que igual no sabe cómo hacerlo o para dónde tirar. ¿De qué vives actualmente? Cuando hablamos de qué vives, ¿te refieres a de qué recibes realmente el dinero o qué labores desempeñas a nivel de empresa? Porque claro. ¿De dónde tiene el dinero? Luego entraremos en tu empresa. Está perfecto. Bien, lo comento, luego veremos por qué, porque todo se diversifica mucho, pero yo realmente vivo y tengo el súper ilusión y orgullo de vivir de lo que realmente me apasiona. ¿Y a qué voy con esto? Yo empecé, tenemos que remontarnos un poco antes, yo empecé compartiendo lo que sabía de entrenamiento, luego formando a personas en el ámbito de entrenamiento, porque era lo que yo sabía, y empecé a vender formación en ese ámbito. No voy a decir que fui el primero, pero sí que de los 4 o 5 primeros estábamos ahí. Y luego la evolución natural me hizo ver que si yo realmente quería aplicar, o sea, quería enseñar a la gente mucho más allá para realmente poder cambiar la vida, por así decirlo, no solo valía con entrenamiento, sino que realmente quería enseñar lo que a mí me había cambiado, que era ser entrenador. Entonces empecé a ayudar a entrenadores y de ahí hasta el día de hoy, que han pasado como 7 años y medio, a día de hoy sobre todo, luego lo comentaremos si queréis más en profundidad, pero sobre todo lo que hago es me asocio con entrenadores que ya yo considero que le está yendo bastante bien, adquiero un porcentaje, es como un equity, como adquiero un porcentaje de su negocio, a la facturación, y les llevo toda la parte de la estrategia. Pero, aparte de eso, pues el dinero que consigo de ahí lo desplazo y lo invierto en lugares que me permiten que mi ambición vaya mucho más. Entonces, digamos que te dedicas a ser mentor de entrenadores y hacer que entrenadores que a los que ya les va bien facturen más. Exacto. Pero además, tenemos aquí una lata de un refresco sí. que hablaremos mucho de ella hoy. Quiero que me expliques qué es y qué relación tiene contigo. Bien, tiene muchísima relación conmigo realmente. No solo la lata, sino el concepto.
¿no? La realidad es que, como os comentaba antes, a día de hoy pues, puedo vivir como me apetece. O sea, es una buena definición. Puedo vivir exactamente como me apetece. No voy a decir ni siquiera como siempre había querido, porque yo no había tenido ni siquiera la ambición de vivir como vivo a día de hoy. Pero sí que es verdad que a un momento me di cuenta, de hecho hace como 4 años, que tenía un remanente ahí del dinero que me venía, que yo no soy una persona que nunca he tenido cultura financiera y nada, no sabía ni en qué gastarlo. Y dije, ostras, voy a hacer algo que siempre me había gustado, que era crear una marca de bebidas energéticas. Y fíjate que esto lo comenté con el que actualmente es mi socio. Tengo varios socios, ¿vale? Bueno, luego nos meteremos en ello, pero tengo varios socios. Y uno de los que actualmente es mi socio, fui a su oficina aquí en Andorra. Yo tengo una admiración enorme por él. Es un crack en todo lo que tiene que ver con comercio electrónico y demás. Y sentados en el sofá le dije, me encantaría a mí crear una marca de bebidas energéticas. Pero es que eso es súper, hiper, mega caro y aunque tengo el dinero, no quiero gastarme todo mi dinero ahí, ¿no? Y me dijo, joder, vamos a bajarlo a tierra. Y ahí surgió. Dije, ¿por qué? Porque yo era un fiel consumidor. De hecho, en su día consumía cada día de 2 a 3 Monsters. Cosas que, o sea, no lo haría a día de hoy, porque de hecho a día de hoy estoy como en un proceso en el que tomo muy poca cafeína, aunque tengo una marca de bebidas energéticas. Y dije, me encantaría ser como ellos. Me encantaría ir a un supermercado y que alguien pueda comprar algo mío y que ni siquiera sepa quién soy. Y ahí así nace la marca de bebidas energéticas. Perfecto. ¿Qué es lo que pretendes con ella? Cuando la creas, ¿para quién la creas y qué quieres conseguir para esa persona objetivo que está consumiendo Revamp? Pues fíjate, esto lo hago un poco como cualquier proyecto o empresa que yo crearía. Lo creo para mi yo del pasado. Y si veo que eso tiene sentido y que además hay un product market fit, es decir, que eso algo que conecta el mercado con, o sea, la demanda que hay en el mercado con la oferta que se da, digo, perfecto, es un buen producto. Esto realmente lo hago para mi yo del pasado porque entiendo que mi yo del pasado es la mayoría de esa industria que yo controlo, que es la del fitness, y me fui más allá y vi que no solo el fitness, sino que el fitness, el gaming, el deporte en general estaba muy ligado a esa, digamos, necesidad o agradecer el tener una energía extra. Y de ahí sale. Y entonces, digamos que está más dirigido hacia personas que no solo quieren rendir mejor en el gimnasio, sino que quieren estar más activos en el día a día, Sí. que sea. Mi pregunta es, ¿cuáles son los obstáculos del principio? Tú has dicho, oye, yo creía que esto era muy caro y tu socio te dijo, vamos a aterrizarlo. Cuéntame un poco cómo es el principio y esto es importante también para la gente que quiera montar un negocio, ¿cómo te financias? De primeras, decir que sí es, o sea, cuando digo que lo bajamos a tierra a nivel de procedimental que había que hacer, pero es extremadamente caro. De hecho, lo digo desde ya, si no tienes medio millón de euros, no te metas a hacer una marca de bebidas energéticas porque es extremadamente caro. Entonces, partiendo de ese punto, lo que yo creo que hay que hacer de primeras es encontrar buenos socios. Pero no hablo por la parte del dinero, porque de hecho, luego si queréis vamos a hablar un poco más, pero el dinero nunca es un problema. Esto sé que puede parecer un poco tópico, pero el dinero no es un problema. Es decir, si tú tienes una buena idea y esa idea tiene potencial de generar mercado, o sea, de generar, de cubrir una demanda en el mercado, el dinero va a venir. Pero sobre todo tienes que tener buenos socios a nivel estratégico. Entonces, yo tuve la suerte y llámalo como sea, ¿no? O lo buscamos bien, de que las personas con las que yo me asocié, ¿vale? Eso simplemente somos 3, 4, somos 3 y yo. Cada uno aportamos una parte muy esencial en cada uno de los puntos del negocio. Y en cuanto al dinero, sinceramente, nosotros pusimos el dinero nuestro de nuestro propio bolsillo. De los socios. No sé si es algo que recomendaría a día de hoy, pero como podíamos hacerlo, pues lo hicimos así. ¿Y cómo lo harías hoy? Si pudieras volver atrás, ¿te financiarías con algún banco, más socios, un socio capitalista? Yo creo que a día de hoy, o sea, si como tengo la posibilidad, a día de hoy lo volvería a hacer yo mismo. Nunca he tenido como una deuda ni pedido un préstamo ni nada del estilo, pero sí que hemos levantado una ronda de inversión, llámalo grande o pequeña, de 180.000 euros, tal cual, porque nosotros teníamos, esta se llama Revamp, pero antes teníamos una marca de bebidas energéticas que se llamaba Revival, era otra. Y cuando tuvimos un problema, si queréis lo puedo comentar, tuvimos un problema. 100%, la idea de la pregunta es justo que se hagan los problemas que tuvisteis al montarlo. Esto ya se puede decir porque ya ha pasado todo y esto fue un calvario muy grande, pero ya ha pasado todo y se puede decir. Tenemos una marca que se llama Revival. Este es el ojo de la marca de Revival. Y bueno, el logo de Revival es este, de hecho, que tengo aquí en el colgante, que es una llama. Ajá. Y Burn, la marca Burn de bebidas energéticas, que es conocida por todo el mundo, aunque ahora ya no está funcionando igual de bien que antes, nos denunció. Nos hizo una oposición de marca porque ellos tenían la llama y nosotros también, y consideraban que no es que se pareciera, sino que nadie podía tener una marca de bebidas energéticas con una llama. Y eso nos vino en el peor momento de todos. Eso nos vino en el momento, me acuerdo, septiembre 2022.
hace tiempo ya, nos vino en un momento en el que todo estaba empezando a funcionar. Habíamos cerrado ya una distribuidora muy grande en Barcelona en concreto. Estábamos empezando a tener conversaciones con supermercados bastante guays y bastante potentes. Y en ese momento nos vino esto. Y ahí, pues bueno, la verdad es que estuvimos unos meses parados y luego nació Rebam. ¿Y cómo toreasteis eso? O sea, ¿hicisteis un remarketing? La realidad es que lo voy a contar tal cual. Cuéntalo todo, aquí estamos para eso. Lo voy a contar tal cual porque en el momento incluso me dolía comentarlo porque es tu dinero y es tu dinero, tu ilusión y la confianza también de otras personas a las que tú ya has vendido un producto. Que eso sobre todo habíamos prevendido un producto, que eso es a veces complicado. Visualízate, teníamos 500.000 latas, de las cuales habíamos vendido, pues no sé, habríamos vendido 75, 80.000 latas. Lo primero que había que hacer es, tuvimos que destruir 500.000 latas con lo que eso conlleva. Nadie te devuelve el dinero que tú has invertido ahí. Claro. Porque están en una posición. El problema es verdad que mea culpa, es decir, el problema es nuestro, pues de poner una llama ahí, vete a saber por qué, pero bueno, el problema es nuestro, agarras con el problema y cuando ya tienes todo, te has dado cuenta que has destruido todo el material, dices, ¿ahora qué? Y ahí fue el punto. Estuvimos, no te voy a mentir, 3-4 meses pensando si dejarla, si no, tal. De hecho, subí un vídeo hablando justo de eso. Y es que fue así. Fueron 3-4 meses de decir, oye, lo dejamos y ya está. O sea, no hay nada más. Hemos perdido todo. No hay nada más que perder. O sea, más que esto no se puede perder. Claro. ¿No? O tiramos con todo. Y es que teníamos tanta fe y tanto. No solo fe, sino los números encima de la mesa de que tenía sentido que decidimos hacer otra. Pero aquí ya decidimos no hacerlo con nuestro propio dinero. Había un dinero que nos quedaba, obviamente, ¿vale? No nos gastamos todo, ni mucho menos. Había un dinero que nos quedaba, pero necesitábamos más dinero. Y es por eso que levantamos 180.000 euros con 3 inversores. O sea, incluso en el peor momento hubo alguien que apostó por vosotros para intentar reflotar lo que parecía una buena idea. Esto fue súper curioso y a día de hoy estamos súper agradecidos a estas personas y bueno, tenemos una relación súper buena ahora mismo porque no es fácil. O sea, al final nosotros a esta gente le presentamos un proyecto, le presentamos la ilusión de un proyecto que ya estaba funcionando, que ya estaba dando, lo bueno es que ya teníamos números, ya estaba dando números, pero que ahora mismo estaban invirtiendo en un nuevo producto que ni siquiera existía. Y un nuevo nombre, ¿no? Antes era Revive, ahora Revamp, ahora se cambiaba el logo, y cambiamos todo, la lata no tiene nada que ver. La producción antes la hacíamos en Polonia, luego la empezamos a hacer en España. Quiere decir que esto es muchísimo más caro hacerlo en España y confiaron en ello, simplemente. ¿Y por qué decidís moveros la producción de Polonia a España? Si es mucho más caro. Este es un tema muy interesante a tratar. Y es que cuando tú tienes... Esto aplica a todo, también incluso a productos digitales. Cuando tú tienes un producto que vender o incluso un servicio, el marketing es importante, pero creo que el marketing más importante, o sea, el marketing más potente es que tu producto sea realmente bueno y marque la diferencia. Tanto por fuera como por dentro. Si aquí lo podemos ver por fuera o por dentro, pues tanto la parte del packaging como sea, como lo que sabe. Pero sobre todo entendimos que no podíamos solo tener un sabor bueno, sino que teníamos que generar como una especie de experiencia sensorial. Ahora si queréis explico un poco de eso. Y ese era el punto. Es decir, en Polonia, sinceramente, sé de marcas que producen en Polonia, es mucho más barato. Te lo digo así día. Pero la calidad no es la misma. Claro. La calidad no es la misma y sobre todo no puedes generar esa experiencia sensorial que sí puedes generar. Y no es lo mismo hablar con una persona de Polonia que suele ser más reacia a hablar inglés, aunque tú hables inglés bien, porque prefiere que lo hables en polaco, a hablar con una persona aquí de España, ir directamente nosotros lo hacemos en voy a decir Cataluña, por no decir lugar, lo hacemos en Cataluña, bajamos en 2 horas y media, estamos ahí, no hay color. Y vale, vamos a ir directamente a ello, pero antes de pasar a la experiencia, cuéntame un poco más en profundidad a qué perfil, a qué avatar estáis vendiendo, ¿vale? ¿Cómo se fabrica? Es decir, porque creo que parte de la experiencia es cómo se fabrica este producto, porque habéis dado mucha importancia a la producción, que creo que es un gran acierto por vuestra parte. Cuéntame un poco eso, ¿a quién está dirigido y cómo es producirlo? ¿En qué pensasteis a la hora de hoy? Vamos a meterle tal cosa, tal cosa. Cuéntame un poco. En general, como casi toda empresa que tú creas, tú al principio te diriges a el potencial cliente que crees que tiene sentido y luego es el mercado el que te dice a quién te tienes que dirigir. Siempre que sigas, obviamente, pues, los valores o la visión que tenga tu empresa. Exacto. Nosotros realmente, de primera estuvimos claro que nos íbamos a dirigir a personas te hablo ya creando Revival la anterior, porque hasta ahora ya lo teníamos claro. Es prácticamente lo mismo. Lo teníamos claro a dónde íbamos, porque es el mismo target. Vamos a personas, sobre todo, a nichos que nosotros conocemos. Entonces, sobre todo, gente del ámbito del fitness, deporte o en general que se cuida. ¿Por qué?
Porque igual nosotros, o la persona que está viendo este podcast probablemente se dedica al fitness o está metido en el mundo del fitness o le interesa simplemente el gimnasio, lo entiende como fitness. Pero es que el fitness es algo muchísimo más amplio. O sea, la madre de 2 hijos que se cuida un montón hace fitness también. O sea, no solo es el gym bro que va a un gimnasio y hace bíceps tríceps, ¿no? Entonces, entendimos que el mundo de la gente que se cuida, pero sobre todo es verdad que los jóvenes es el target. Sobre todo por eso hemos querido ir a un punto más agresivo. Sí, tiene un toque muy agresivo, sí. Claro. O sea, al final, con esto estamos dejando de lado probablemente a esa persona que quiere algo más discreto, que quiere estar en la oficina con algo un poquito más como mate y demás, y hemos querido algo más agresivo. ¿Por qué? Precisamente por esto, porque nosotros vamos a gente un poco más inconformista, que quiere ir un poquito más allá. Y la realidad es que antes decías, ostras, ¿y qué buscas con la marca de bebidas energéticas? Sí, es dar energía a la gente y que puedan afrontar su día de otra manera. En general, recibir cafeína, es así. Pero también hay una seña de identidad, y esto hay que dársela a Monster, porque sobre todo Red Bull ya lo venía haciendo, pero Monster, yo no tengo ningún problema en hablar de Red Bull y Monster porque me parecen unos monstruos que son de admirar en todos los aspectos. Las dos. Y Monster ha creado un movimiento. O sea, el Monster, precisamente el Monster blanco, fíjate, es un movimiento. O sea, la gente va al gimnasio, toma un Monster y tú ya identificas, ese es mi tío, con ese voy, ¿no? Entonces, queríamos generar eso, oye, vamos a generar nosotros un movimiento nuestro propio, y por eso decidimos, de hecho, contratar a un director creativo dentro de la empresa, que eso lo decidimos hace unos 5 o 6 meses más o menos, 6 meses ya, para transmitir de verdad lo que nosotros queríamos con esto. Ya llegaremos a eso, pero cuéntame un poco de qué va ese movimiento, de qué va Revamp. O sea, ¿qué es lo que queréis generar ahí? Queremos generar un grupo de personas, un ambiente de personas que realmente tengan esa parte de inconformismo y que realmente entiendan, pues al igual que entendimos nosotros, los que hemos fundado la empresa, que todos somos personas que somos chavales. Somos chavales que estamos haciendo cosas, llámalo extraordinarias, digo extraordinarias porque no es lo ordinario, que no seguimos el camino normal, sino que nos hemos dicho, oye, mira, me gusta esto, quiero perseguir lo que es mi pasión y quiero mostrárselo al mundo. Y confío en que esto va a tener sentido. Pues es un poco llamar un poco más a esa gente. Y yo lo he visto alguna vez cuando he ido, o incluso en Andorra, también en Barcelona, he ido a algún gimnasio y ves a alguien que está viendo la lata, para mí es un sentimiento de la leche. Pero cuando vas le dices, ostras, fíjate, no lo sabes igual, pero esto lo he creado yo tal. Y le digo, ostras, tío, pues está súper bueno, pero es que además me guardo la lata. Cuando me dijeron eso la primera vez dije, ya está. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo perfectamente de pequeño, yo hacía skate, iba a competiciones de skate y tenía en mi habitación los Monsters aquí, las latas de Monster. Y dije, yo quiero crear una lata que la gente la quiera tener en la balda y decir, hey, yo la dejo aquí. Y ese es el punto, que sea como una especie de trofeo para la persona. Y cuéntame un poquito justamente cómo la producís, es decir, qué es lo que le metéis para que tenga sentido para ese movimiento de gente inconformista a la que quiere ir un paso más allá, ¿no? A ver, no dices a nivel técnico de cómo producirlo, ¿no? ¿Te refieres No, me refiero más un poco de qué está hecha la bebida para aportar eso que buscáis. O sea, la cafeína, la bebida como tal, pues tiene cafeína y taurina, ¿vale? Que, bueno, si seguís a Fitness ya sabéis que actúan también en sinergia, ¿no? Porque la gente se piensa que la taurina te activa. Y no, de hecho la taurina hay personas que lo toman para dormir, ¿no? Entonces entre sí puede generar una sinergia. Lo primero, tiene cafeína, taurina, y lo siguiente que es súper importante, yo creo que es clave, es que no tiene azúcar. Entonces no tienes ningún problema con tomarlo antes de ir al gimnasio, en cualquier día y demás, y sobre todo la experiencia sensorial que esto da es que el sabor es White Moon. Me gusta no saber, o sea, no decir qué sabor es para que la persona tenga que experimentarlo. Es como sabor White Moon, claro, me encanta. Es como una experta, y por eso mismo aquí hemos cuidado todo. Hay que poner cero azúcar y es una especie como de meteorito aquí, ¿no? Que tiene como un aro también. Hemos querido generar como una experiencia de que la persona dice, ¿a qué sabe White Moon? Lo voy a probar. Y nuestra idea es que cuando la persona lo prueba, simplemente no sabe qué sabe, pero vuelve. Y esto, sinceramente, lo cogimos de Monster. Monster no le llama Ultra X, Ultra Red, Ultra no sé qué. Y ahí dije, ese es el punto. Y nosotros lo que hacemos sobre todo para que genere esa sensación es que cuando tú lo bebes, tú abres esto, es que de hecho tú lo abres al momento. Sí, que es sensorial la experiencia. Sí. Claro, no, al momento ya pues como que empieza a generar un burbujeo. Cuando tú te lo metes, empiezan como a saltar esas burbujitas, y luego tiene una cosa que se llama retrogusto, que es que cuando esto lo sabréis de otras bebidas energéticas, Monster lo hace. O sea, el vino también lo tiene, me lo ha dicho un amigo. Esto te lo bebes directamente, y cuando pasa media hora después de bebértelo, todavía tienes esa sensación, ese sabor, que se llama retrogusto. Ostras. Y nos dimos cuenta de eso es lo que queremos que la gente, cuando ya se haya tomado eso y esté en el gym, y dice, hostia, tío, me sabe a esa cosa que me he tomado antes. Y que eso genere el marketing. Por eso decía que el marketing más potente es que tu producto sea excelente.
Cuéntame un poquito más sobre la experiencia sensorial, porque está claro que habéis entendido que la cosa va mucho más allá del sabor y del marketing, y que realmente la experiencia que vive la persona es importante. Has hablado de las burbujas que te saltan en la cara cuando estás bebiendo, has hablado también del retrogusto. ¿Alguna otra cosilla que quieras comentar de la experiencia sensorial? Sobre todo, eso es lo que genera. O sea, la parte del retrogusto es súper clave porque te deja ese sabor, pero sobre todo también la experiencia sensorial es el quiero volver a ese sabor. Es decir, no genera adicción, ¿vale? Porque los sabores no tienen esa potencialidad de generar adicción, pero sí es de, ostras, quiero ver esto. Y es por eso que, de hecho, nosotros, antes de lanzar esto, ya teníamos, y de hecho ya tenemos todo hecho el producto. De hecho, hemos sacado otro sabor que va a salir en 2 semanas, que va a ser de peach. Pero estamos desarrollando un sabor de esto mismo, pero sin cafeína. Ajá. ¿Por qué? Porque a la gente le está gustando tanto el sabor que lo que estamos haciendo es, no estamos creando como gente dependiente del sabor, ¿no? Pero sí que es gente que decir, hey, me gustaría tomarme esto a las 8 de la tarde, pero como bien sabes, Es que ¿no? es un gap del mercado que yo creo que ha cumplido bien Prime, por ejemplo, que va un poco ahí, ¿no? Porque yo me doy cuenta de que me gusta mucho el sabor del Monster, me gusta mucho el sabor del Red Bull y demás bebidas, pero claro, yo no me las puedo tomar a partir de las 4 de la tarde porque si no, no duermo. Claro, yo soy igual. Y mira, déjame probarlo, a ver, la experiencia sensorial. A ver, está caliente. Ahora está caliente y lo he abierto hace tiempo. Bueno, pero las burbujas están aquí, ¿no? Las burbujas sí. No ha mentido. No se han ido. Está caliente ahora. El sabor es verdad que está muy logrado, ¿eh? El sabor es un sabor que dices, no sé si bien a qué sabe, pero lo quiero volver a tener, ¿no? Exacto. En mí. Pues precisamente ese es el punto. O sea, yo creo que la clave es poder diferenciarte no por el marketing que hagas, porque esto también es un punto muy importante y es como un golpe de realidad que nosotros nos dimos y es nosotros, los que estamos dentro del proyecto, sí, somos personas, sobre todo igual yo en esta parte y mi otro socio, que a nivel de marketing online lo dominamos muchísimo desde hace muchos años, pero no tiene nada que ver. O sea, no digo que no tenga ninguna transferencia, pero tiene muy poca. Claro. Porque no tiene nada que ver. Que te enseña claro, el SEO de las burbujas en la cara. Claro. Ostras, yo sé, pues eso, yo sé muy bien posicionar webs. Bueno, está perfecto. Oye, yo hago unos anuncios de Facebook perfectos. Bien hasta cierto punto, pero claro, aquí nosotros tenemos un director comercial, ese director comercial directamente conecta con las diferentes distribuidoras, esas distribuidoras... Justo eso es lo que te venía a preguntar ahora, que es... Pero antes de continuar con el podcast, desde C-Generation presentamos el grado universitario en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte especializado en fitness y alto rendimiento. Este grado universitario dura solo 3 años y no tiene nota de corte. Es 100% online, incluso los exámenes, y te da la opción de generar ingresos a partir del primer año. Tienes toda la información en el dossier que está en la descripción y en el link que encontrarás en el primer comentario fijado. Y ahora sí, continuamos con el podcast. ¿Qué equipo hay detrás de Revamp? Es decir, ¿cuántos sois, aparte de socios, y qué aporta cada uno? Porque claro, es difícil, y esto me está pasando a mí con mi marca, de qué trabajadores tengo que tengo dentro, qué roles hay. Cuéntame un poquito. Mira, este es un punto súper importante. Y aquí también nos dimos una leche de realidad. Y cuando creamos la empresa, lo que tuvimos claro es, hay un libro que se llama Lean Startup, va un poco por ahí. A la gente se le llena mucho la cara de decir, ¡guau, tengo 100 trabajadores! Y lo veo perfecto, ¿eh? Pero cuando veo eso me asusta, porque pienso lo que son esos nóminas. Yo pago nóminas y es una pasta. Yo pienso eso en nóminas de gente a la que pagas muy bien y digo, tu negocio no... O sea, los márgenes son importantes en el negocio. Entonces, nosotros teníamos eso muy claro y de primeras siempre... o sea, al principio éramos nosotros. ¿Por qué? Porque tengo uno de los socios que es muy, muy, muy bueno en todo lo que tiene que ver con relaciones, con proveedores, con producto, con incluso la parte de diseño, todo eso él lo domina increíble. Tengo otra persona que a nivel de distribución, pues ya sea anuncios y demás, es muy, muy crack. O sea, de hecho es de los 300 mejores de España, está visto en ello. Luego, yo soy muy bueno en entender el mercado, en cómo marketear eso y sobre todo también he querido ser un poco en la parte más visible por el hecho de que, como lo siento muy dentro mío, creo que tengo una potencialidad también de distribuir ese mensaje y que a la gente le llegue. Claro. Y luego mi otro socio, que es Jorge Tabet, seguro que lo conocéis. Jorge es ultra bueno a nivel de redes sociales y a nivel de impacto. La cantidad de puertas, yo con Jorge es de las personas con las que mejor me llevo, en general, no del proyecto, sino en general, y la cantidad de puertas que puede abrir Jorge es impensable. Y dentro de lo que es luego digamos, roles más... por ejemplo, has dicho que habéis contratado a un director creativo. Vamos a ello. Vamos a ello. ¿Por qué te he dicho esto y solo te he hablado de nosotros? Porque inicialmente empezamos solo con nosotros. Porque decimos, oye, que tenemos el know-how y no hay que pagarlo, pues vamos a hacerlo nosotros. Perfecto. Pero ahí nos dimos cuenta. Y dijimos, ostras, que esto no es tan sencillo. Y fíjate que yo, estando en Bali,
estando en Bali, conocí a un chico que trabajó en Monster. Trabajó en la iniciación de Monster en 2012. O sea, hace muchísimo tiempo. Y esta persona nos dijo, tenéis que contratar sí o sí un GPV. GPV son las siglas de gestor de punto de venta. Es como un comercial, pero es una persona, para que te des la idea, en Barcelona, pues que va 8 horas al día por los diferentes lugares, normalmente pues las tiendas de conveniencia. Si ya tenemos el producto, a decirle, hey, esto colócalo más arriba, ponlo aquí, métele este lineal que hemos creado. O si no lo tienen, hey, ¿tienes esto? La mayoría de la gente dicen que no, porque eso siempre es así. Oye, bueno, te dejo una cajita y hace eso. Entonces hace calle, se llama hacer calle. Sí. Cuando eso empezó a escalar, nos dimos cuenta que no valía con un GPV y necesitamos contratar a un director comercial. Y esto, sinceramente, fue ya el punto un poco más complejo. Un director comercial no cobra poco. ¿Vale? Y cuando tú en una empresa estás invirtiendo muchísimo en producto y todavía estás en el proceso de crecer, no puedes esperar tener beneficio mes a mes. Porque luego también, aunque tengas un beneficio, luego de repente viene una producción y entonces meterse en un gasto así costó. Pero nos dimos cuenta que esa era la clave. Porque un director comercial es precisamente una persona que ya tiene los contactos, que ya tiene las conexiones y que básicamente se va a dedicar a tocar todas las puertas arriba, no abajo. Va a dedicar todas las puertas arriba, va a agendar reuniones. Yo inicialmente me empiezo a meter en todas para que también pueda transmitir bien lo de la marca y llevarlo adelante. Y aparte de eso tenemos también, desde, ya digo, hace 6 meses, un director creativo también. El director creativo lo que hago es como volcar todo lo que yo pienso, todo lo que yo sé y todo lo que el feedback que he recibido del mercado para que con ese conocimiento él pueda generar una sensación en esa persona que ve ese contenido. O sea, digamos que es más alguien dedicado a redes sociales y marketing visual. Correcto, es dedicado a marketing, pero también, por ejemplo, él es de Madrid, ¿no? Por ejemplo, pues yo me bajo a Madrid y nos grabamos pues un montón de reels en los que hablamos de cosas referentes, por ejemplo, a Reban, pero en lugares de Madrid, porque luego vamos a penetrar en ese lugar de Madrid. O en Barcelona, por ejemplo, si hay un evento de lo que sea, pues hacemos ahí una activación con ponemos un stand y demás, hacemos una activación que eso está como liderado por el director comercial, pero tiene que estar diseñado todo eso por el director creativo. Claro. Entonces, digamos que es cuidar la imagen de la marca para poder penetrar en sitios que os interesen. Exacto. O sea, básicamente, a día de hoy, siendo sinceros, el mercado de bebidas energéticas no es ultra grande porque la barrera de entrada es muy grande, pero tampoco es pequeño. Claro. Es decir, ¿a qué me refiero con tampoco es pequeño? Que hay como 5, 6, 7 marcas de bebidas energéticas, 8 igual, en el mercado. Pero claro, es que la persona que ya vende 4 o 5 te va a decir, ¿por qué voy a vender una sexta? Si ya estoy vendiendo las tuyas. Entonces tú tienes que demostrar eso con red social. Por ejemplo, nosotros hemos vinilado un Lamborghini STO. Es un coche de 350.000 euros. ¿Por qué? Porque entendemos que el poder penetrar por ese lugar es cosas que las otras marcas ya no van a hacer porque no les hace falta, porque son muy grandes. Bien, pues vamos nosotros a hacer eso. De hecho, uno de los puntos también es que lo que hacemos es hacer cosas más pequeñas que no van a hacer las marcas grandes porque ya están en otro punto. Ejemplo, hemos patrocinado festivales. Hay marcas que igual va a ser el patrocinado del festival, pero a festivales más pequeñitos de más de nicho, o por ejemplo de rap, igual no van a ir. Bueno, hemos patrocinado también eventos de skate, son lugares donde las otras marcas ya son muy grandes y no lo van a ocupar. Y entendemos que, oye, nos han dejado ese mercado, vamos a cubrirlo. Porque no puedes decir de repente, oye, voy a meterme en un coche de Fórmula 1. Es que no va a ocurrir. Y si pones el dinero vas a perderlo, porque es que no vas a retornarlo bien. Claro, exacto. Entonces, ¿cómo decides tú que ese dinero está bien invertido? Porque tú has dicho, mira, en Fórmula 1 no te metas, porque no va a funcionar. Entiendo que sabes de qué hablas. ¿Qué inversiones sí que tienen un buen retorno y cuáles no? ¿Cómo lo determinas? Dentro de la empresa te refieres, ¿no? Sí, lo que tú has dicho, ¿no? Oye, ¿por qué si este festival pequeño o este no sé qué pequeño de skate y no la Fórmula 1? Hay que mirar varias variables. La primera de las variables que tienes que mirar es si donde vas a hacer ese evento, esa activación o ese patrocinio, en los alrededores hay posibilidad de comprar tu producto. Porque esto es una cagada. Por ejemplo, si tú haces un evento de activación de, yo qué sé, de surf, el País Vasco, por ejemplo, pero tú no vendes nada en el norte de España en general, estás perdiendo el dinero. Porque esa gente que va a hacer esa compra impulsiva de, ostras, esto me ha molado, porque lo que hacemos normalmente es que damos un montón de latas, tipo 500 latas o lo que sea, las regalamos, la gente las consume, les gusta, etiquetan y tal, muy bien. Pero es que no vale de nada, porque esto es un negocio de recurrencia. La idea es que la gente le guste y compre otra vez y compre otra vez. Entonces, lo primero es entender que haya gente ahí. Y lo siguiente, que tu nicho de mercado esté ahí. Ejemplo, si hay un evento, un Mobile World Congress, por ejemplo, y hay gente que está yendo al Hilton, pues una activación en el Hilton igual no es el lugar. Esta marca de vidas. Igual van a decir, estos macarras que están haciendo aquí. Veo que tienes varios socios y la pregunta es, ¿merece tener socios? ¿No merece? ¿En qué momento merece? Porque igual
el retorno para ti era mucho más alto si no llegas a tener toda la gente que tienes en el equipo, ¿no? Bueno, hablando de esta empresa en concreto, no de una marca de bebidas energéticas, porque de otras sería un poco diferente, pero una marca de bebidas energéticas no es moco de pavo. Es decir, no es una tontería meterte algo aquí. La responsabilidad que hay es enorme y cae toda sobre ti. Tanto para las cosas buenas como malas, porque todo parece bueno, pero hay que pelear con distribuidores. Cuando hay problemas de producción, a esos distribuidores hay que compensarles de alguna manera. De primeras te diría que para esto en concreto, mínimo tener un socio sí que sería clave, porque es que si no metes un socio, vas a tener que pagar. Entonces, puedes conseguir un inversor. O sea, te he dicho antes que conseguir dinero no es complicado, pero también es verdad que el dinero tiene un precio. Claro. ¿A qué voy? Sí. Es decir, el tú pedir dinero, no te dan dinero ya, te dan dinero a cambio de algo. Claro. ¿No? A cambio de un porcentaje de tu empresa. Entonces, al final, por mucho que no tengas socios, vas a tener inversores, que es peor. Es mejor consensuar con personas que vas a empezar un proyecto a tener inversores que van a tener un porcentaje y van a tener poder de decisión. Que este es un punto a veces. Lo que tiene a veces tener socios es que si tú tienes que tomar una decisión que tú crees que es correcta, pero una de las personas o dos consideran que no, tienes que respetar que tiene que haber una mayoría, hay que tener socios. Entonces, todo tiene cosas buenas o malas, pero a priori para esto yo te diría que sí. Ahora bien, sería muy selectivo. Y hay una cosa que haría que nadie hace, yo tampoco hice, ¿vale? Y a día de hoy no la cagaría en eso, y es que tienes que determinar muy bien qué porcentaje tiene. Ejemplo, si entran 4 personas, 5 personas, lo que sea, no, esto en cualquier tipo de empresa, que no haya un reparto equitativo de los porcentajes. Porque siempre se hace así. O sea, tú piensas cuando vamos a hacer una empresa juntos. Cada uno, venga, 25 tal. Ostras, vale, vamos a bajar a tierra exactamente qué labor va a hacer cada una de las personas. Claro. En base a eso, vamos a calcular, vamos a invertir tiempo, vamos a calcular qué porcentaje tiene cada uno. ¿Por qué? Porque al final, si no, la persona se quema. La persona que tiene un 25, al igual que el que tiene un 25, pero está haciendo un 75% de la empresa, se quema y al final la empresa no funciona por esa persona. Claro. Porque aquí hay una realidad y es que la manera de ganar dinero con estas empresas es vendiéndolas. Es así. O vendiendo un porcentaje y demás. Entonces, claro, luego no va a generar una buena sensación cuando tú vendes la empresa y tú tienes el mismo porcentaje que otra persona que igual no está haciendo, o tú tienes un porcentaje y otra persona que está haciendo un montón y esa persona va a recibir lo mismo. O sea, no es coherente. Claro. Voy por el tercer trago, así que creo que está funcionando. Pero ya es tarde, ¿eh? No vas a dormir hoy. Lo hago todo por el sabor. De hecho, justo quería hablarte de lo que acabas de sacar, que es ¿cuál era tu trabajo antes en la empresa, cuando empezó? Que siempre suele ser un trabajo más de trinchera. ¿Y cuál es tu trabajo ahora que ya han pasado unos años? En inglés se entiende muy bien, pero en español no, entonces no sé cómo decirlo. Pero en inglés es... Luego lo traduzco, no te preocupes. O sea, es que es un concepto porque en inglés es work in the business o work on the business, ¿no? El work on es trabajar en, pero desde arriba, es decir, entender la empresa como un todo, y trabajar en, o sea, in es dentro de la empresa. Estar dentro. Sí. Entonces, al principio siempre estar dentro. Sigo estando dentro, honestamente, porque es algo que me gusta, pero al principio es dentro y es mucho trabajo duro, y luego ya empieza a ser un poco un trabajo más inteligente, lo entiendes desde arriba. En el momento que contratamos un director comercial, para mí fue la leche, porque a mí me empezó a sobrepasar un poco el hecho de, hostia, ¿cómo nos metemos aquí? Este te dice que tiene un... Porque esto es lo de siempre. Tengo un contacto con no sé quién, yo puedo hablar con no sé qué supermercado. Bueno, tú conoces al repartidor del supermercado y luego me pones a mí a hablar con un quinto encargado de tal y me dice, oye, lo siento muchísimo, pero yo no puedo hacer nada. Y en el momento que conseguimos un director comercial, dio mucha dirección. Claro. Y el tema de tener una dirección clara hace que el trabajo tuyo, que sí, ahí ya sí puede ser duro, sea eficiente. Al principio es a todos lados y luego es como más centrado. Entonces, ahora estoy en un punto en el que estoy viendo la empresa más desde arriba, aunque me gusta estar muy metido porque me encanta algo, lo estoy viendo desde arriba. De hecho, desde septiembre decidí documentar cada semana, sin fallo, cómo iba la empresa. Y lo sigo haciendo. Porque ¿Y te está ayudando? Me está ayudando muchísimo. ¿Por qué? Me está ayudando porque así me obligo yo a ser consciente de aquello que está pasando. Claro. Sobre todo por eso. Porque si luego lo pongo ahí, es verdad que la gente... Y ojo, me han venido bastantes contactos, y esto no lo sabía, pero por LinkedIn. Yo tenía LinkedIn cuando estaba en la uni, me hice un LinkedIn, y de repente me empezaron a hablar gente con LinkedIn y han venido distribuidoras por LinkedIn. De hecho, tuve una reunión hace no mucho con una empresa de Miami, con una distribuidora de Miami, por LinkedIn. Y pensaba, me puse el LinkedIn en inglés en su día cuando tenía la uni porque, yo qué sé, para encontrar trabajo. Y al final pues me han encontrado a mí. Y me ha ayudado mucho para eso, pero sobre todo para mí, para ser consciente. Me pasaba que mis semanas pasaban muy rápido. Seguro que te ha pasado a ti y le pasa a la gente. Sí. Que cuando estás muy motivado con algo, las semanas pasan rápido y eso es doble filo. Está bien, pero no eres consciente de las cosas. Entonces, nunca te conformas con más, consigues cerrar algo, al momento es la leche, pasa una semana y hay algo malo, pequeño, y dices, ya está, fatal.
Y No hay realmente es milagros. solo una cosa pequeña de todo lo que has ido creando, ¿no? Y luego hay otra parte muy importante aquí, que es el tema de. El otro día justo hablaba con un chico que se llama Alex Antonino. Bueno, si conocéis Typeform, él era el director creativo de Typeform. En Barcelona, estuvo trabajando ahí en Estados Unidos también. Y hablé con él y me dijo que a día de hoy, y lo que viene, 2025-2026, el tema del founder-led brand, es decir, crear una marca en la que el fundador esté dando la cara, es base. Y el que no esté haciendo eso va a terminar muriendo. O sea, fíjate, empresas, por ejemplo, como Duolingo, que sale el fundador ahí con el pollito. O sea, estamos ahí. O sea, ya no vale con tener una marca buena. Tu marca tiene que hablar. Es curioso, ¿eh? En el momento en el que la IA está inundando todo, que es lo más impersonal del universo, lo que más se está valorando es todo lo contrario, que es que el fundador esté dando la cara y que le veas. Y vamos mucho más. O sea, se entiende que la IA va a seguir su paso y va a ir mucho más. Y todo lo que pensamos que va a pasar en 2 años va a pasar en 3 meses. Pero este es el mejor momento para tú poder crearte una muy buena marca personal. Pero no solo marca personal como soy entrenador online y tengo una marca personal, sino hacer que tu marca, que es una marca física, hable. Claro. Ese es el punto. Eso solo lo consigues si ven que hay personas detrás. Ejemplo de Nude Project es buenísimo. Que son al final gente que sabemos quiénes son y que han fundado una marca. Correcto. De hecho, por eso los podcasts son la leche. Hemos hablado de hacer pequeñas activaciones en sitios, al final llegar a la gente, ¿vale? Lo que es el marketing. ¿Cómo hacéis el marketing orgánico? El marketing que no es de pago, ¿vale? No es la publicidad de toda la vida que tú pones en la tele, en la radio o en Facebook Ads, sino llegar a la gente de forma directa. ¿Cómo lo hacéis? ¿A nivel redes sociales, te refieres? De la forma que sea. Y aquí, precisamente, yo he tenido, en estos 3 años que hemos creado, desde Revival hasta ahora Revamp, he tenido como muchos golpes de realidad y muchos aprendizajes de todo lo que tú sabes de marketing digital. Está súper bien, pero no se aplica igual. Y en este caso hay como varias capas. Está la parte de marketing visual cuando tú ya tienes el producto ahí. Luego está el marketing para tú poder introducir el producto, que igual es, pues eso, pues tener un Lamborghini o tener un lugar en el que un gimnasio, por ejemplo, en Andorra, ¿no? Un gimnasio donde hay neveras que hay Revamp. Y luego está la otra parte del marketing, que es el de redes sociales. Y aquí, al principio cometimos un error, que era simplemente decir, bueno, tenemos una marca de bebidas energéticas, pues subimos ahí unos montajes con la bebida, con gente bebiendo, no sé qué y tal, y ya está. Y nos dimos cuenta de que a nadie le importa. Y es lógico, a nadie le importa una bebida energética de primeras. No puedes tener tanto ego como pensar que tu bebida es tan buena, que ahora no la conoce nadie, como para eso. Entonces, ahí todo empezó a evolucionar y empezamos a hacer mucho contenido UGC. Contenido UGC básicamente es tú darle latas a personas, que esas personas, o sea, no nos pedíamos nada. Le damos latas a las personas y las personas simplemente nos etiquetaban porque les apetecía. Solo les dábamos latas porque una persona de fitness que le regalamos tipo 48 latas que te pueden beber en 2 meses y dicen, ostras, o sea, es algo que ya consumo. O sea, me estás ahorrando dinero real porque yo consumo esto. Es que de hecho esta fue la estrategia que hicieron en un principio de Red Bull, que yo me acuerdo que se plantaban en gimnasios y regalaban latas. Eso claro, pero porque, claro, Red Bull estaba creando un movimiento. Bueno, nosotros en este caso ya nos hemos aprovechado de que ese movimiento ya existe y la gente ya consume un Monster, por ejemplo, antes de ir al gym y ya se está gastando 1,80. Claro, si yo te regalo 48 y tú sabes que siempre te consumes 1 o a veces 2, ya te estoy regalando un dinero. Y la gente fue muy agradecida y lo subí a historias y nos dimos cuenta y dije, vale, perfecto. Con las personas que mejor hayan funcionado este contenido de historias o que más personas nos hayan seguido a través de ellos, vamos a hacer contenido UGC y les vamos a pagar X dinero para que esas personas creen una publicación compartida con nosotros y la subamos a nuestro perfil. Entonces tenemos 2 cosas. Lo primero, que nos están subiendo publicaciones a nuestro perfil que son llamativas, y lo siguiente, que estamos compartiendo a la audiencia. Y ahí es donde llega mucho. Y curiosamente, desde ahí llegan contactos de distribuidoras, de personas que lo pueden mover y demás. Pero luego hay una parte muy importante, que es lo que decía antes, que es el tema de cuando está en el supermercado, se llama lineal. El lineal es donde están todas las bebidas. ¿Dónde están? Sí, las baldas no están. Sí. Están las baldas. Entonces, vale, ¿cómo vamos a hacer para destacar sobre un Monster, Red Bull y demás? Dijimos, perfecto, vamos a tener el ojo, que es precisamente este ojo, y vamos a jugar con, bueno, se puede apreciar ahí que tiene como un relieve, ¿no? Tiene ahí un relieve en el ojo y en donde pone Revamp y White Moon. Tiene un pequeño relieve, sí. Vamos a jugar con eso, porque cuando también le da la luz se da de diferentes maneras y tal. Vamos a jugar con eso. Entonces, en la balda resuena, pero no valía, porque no éramos lo suficientemente grandes. Entonces, creamos unas cosas que se llaman lineales también, que es como en la balda, abajo suele poner los precios. Pues nosotros ahí lo que hacemos es ponemos un lineal así de largo, que pone todas las cualidades de Revamp, y luego una cosa que se llama stopper, que es, si por ejemplo aquí está el lineal, aquí le ponemos una especie de saliente, y ese saliente tiene un circulito, así como de plástico, como si fuera un stop, por eso se llama stopper, en el que te dice... Para que destaque cuando vas andando. Claro, tú vas andando y nadie lo hace. ¿Por qué? Porque las marcas son tan grandes que no lo necesitan. Red Bull te pone una nevera, ¿no? Pero las marcas son tan grandes que no lo necesitan. Entonces, oye, vamos a aprovecharnos de eso. Y esto fue gracias a este chico que se llama Sergio,
un puto crack. Lo importante que es integrar gente en el equipo que sume. ¿Eh? Exacto. O sea, es sobre todo apalancarte en el conocimiento y las cagadas que han hecho otras personas. Hay que hacer esto. Perfecto. Lo vamos a hacer porque tú ya lo has experimentado. Si no tuviera un director comercial, no sabría por dónde tirar. Y en cuanto al contenido de pago, es decir, ¿hacéis algún tipo de marketing pagado? Mira, esto es claro, el marketing pagado hacemos como tal, que ya puede ser, pues eso, acciones que hagamos de marca, el simple hecho de patrocinar un festival vale dinero, ¿no? Patrocinar, hemos estado con Revival, hemos estado en Reto Beach Festival, hemos estado en, bueno, diferentes festivales del verano que sabemos que nuestro target está acudiendo ahí, ¿vale? Y luego más nicho y luego también algunos eventos de skate. Pero sobre todo a nivel de meter dinero, lo hacemos de una manera muy estratégica y es que simplemente cuando vamos a penetrar en Madrid, por ejemplo, en concreto en la zona de Castellana. No es el caso, ¿vale? Pero si vamos a entrar, por ejemplo, porque en Madrid estamos en las alrededores, si vamos a entrar, por ejemplo, Castellana, lo que haremos será anuncios en Facebook, en Instagram en este concreto, detallados justo para esa zona, ¿vale? Para que la gente, cuando vaya a su tienda de conveniencia o supermercado, ¿no? Para que, ahora vamos a hablar un poco de eso, si queréis, a su tienda de conveniencia, vea ese producto y diga, ostras, eso es lo que yo he visto. Entonces es puro contenido de alcance que vale muy poco dinero, es muy barato hacer ese contenido de alcance porque el objetivo no es que te compren, el objetivo simplemente es que te conozcan. Claro. Y buscamos hacer anuncios bastante disruptivos. O sea, vais mucho a nicho, es decir, no es de lo típico de pongo un anuncio en la radio, ¿sabes? No, exacto. No lo hacemos porque entendemos que no marca tanto la diferencia. Antes has hablado de distribuidoras. ¿Cómo se distribuye esta bebida en los diferentes supermercados de gente que os interese? Al principio yo lo pensaba que era súper, hiper, mega complejo, y es complejo llegar a ello, pero el funcionamiento no es tan difícil. Tú puedes llegar de diferentes maneras a vender a un cliente final. Una de las maneras que puedes llegar es esta. Es tú directamente contratas una distribuidora. La distribuidora es, el nombre lo dice, la que distribuye a un cliente, que el cliente puede ser una tienda de conveniencia, un supermercado o franquiciados. Por ejemplo, supermercados como Covirán son franquiciados, y luego ese vende a cliente final, que es la persona que consume. Entonces, la manera en la que tú vendes es, lo primero, apalancándote, por ejemplo, con la parte del director comercial, o enviando mails en frío. Explica qué es apalancarse para que la gente que no conozca la... Apalancarse es tomar ventaja de un camino que una persona ya haya recorrido. Ejemplo, si mi director comercial ya ha tocado un montón de puertas, yo voy a ir a las puertas que él sabe que tiene sentido tocar a nivel de obtener un resultado. Entonces yo me apalanco ahí. Y entonces, digamos que tú tienes o directamente vas a tienda o vas por distribuidora, o vas directamente a distribuidora. Normalmente, o sea, a ver, si vas a tienda directo es perfecto, pero es más inteligente atacar a 4 o 5 puntos y que esos puntos se distribuyan hacia abajo, porque ellos se dedican a eso precisamente. Entonces, hay una cosa muy importante también, y es que a cada persona que tú vendes está súper bien. Esto es como cuando tú vendes un servicio. Tú vendes un servicio, imagínate, tú vendes un servicio a 4.000, 5.000 euros de lo que sea, ¿vale? De entrenamiento o de un servicio, y está súper bien, pero luego hay que darlo. Entonces, este es el punto. Cuando tú vendes un producto, tienes que dar un soporte a esa persona a la que has vendido la lata, por si hay algún problema, por te van a preguntar, quieren pues cualquier cosa, material de visibilidad. Es mejor ir directamente a una distribuidora, aunque te quiten un porcentaje, porque te lo quitan, ¿no? Sí, claro, se van a llegar un 20% más o menos, pero es mejor apalancarte en ellos porque ellos ya saben exactamente cómo hacer todo. Hacen bien su trabajo. Claro, ejemplo, no sé, la distribuidora que tenemos, por ejemplo, en Barcelona, ¿no? Que son bastante buenos. Ellos, por ejemplo, tienen un grupo de 13 comerciales. Son comerciales que hacen calle, como los GPV que te comentaba antes. Son GPVs, de hecho. Entonces, esos GPVs lo que hacen es, a ellos se les entrena. De hecho, esto fue muy bonito. A mí me hizo mucha ilusión. Me sentí, vamos, no sé, 10 Bezos. Fui ahí, me acuerdo que fuimos allá a Barcelona con mi director comercial. Bueno, vamos a hablar con esta distribuidora. El nombre no digo, ¿no? Pero esta distribuidora, que es muy grande en un polígono. Pero bueno, hay que transmitir como lo que es la marca y cómo la vamos a hacer, porque hoy mismo van a salir a calle. Y claro, me ves a mí, un chaval de 27 años, ahora tengo 28, pero un chaval de 27 años hablando ahí con una mesa de 12 13 personas, de personas que me doblaban la edad algunos, y yo explicándoles pues la marca, no sé qué, tal, cómo hacen las cosas, me hacían preguntas y claro, eso es súper guay porque ellos ya, lo único que tienen que hacer es transmitirles el conocimiento y ya están entrenados para hacer eso porque llevan haciéndolo 20 años. Entonces al final es lo de siempre, es distribuir el trabajo entre más gente para que cada uno haga mucho mejor lo suyo en lugar de tener un montón de chapuzas que te tapan agujeros. Es que si tú quieres tener el mayor margen posible, tienes que tener el mayor margen posible dentro de la mayor eficiencia posible dentro de tu actividad. Entonces, tú no puedes querer tener el mayor margen posible y por ello querer
invertir lo mínimo o no coger una distribuidora y yo directamente tocar una puerta, porque eso está muy bien a corto plazo, pero a larga estás matando tu empresa. O estás operando una empresa como si fueras un particular. No es así. Si tienes delante, por ejemplo, a una. Porque al final tocar las puertas fue difícil. Has dicho Sí. que ahora tienes un director comercial. Si quieres la lata, te la doy, ¿eh? Que te la he robado antes. Y si tienes delante a una responsable de una distribuidora, ¿vale? Supongamos. ¿Cómo negocias con ellos? Es decir, ¿cómo consigues llegar a ellos? ¿Cómo se establece el precio? Muy interesante también que me vas a preguntar porque me hace un poco bajar a tierra que lo que estoy viendo a día de hoy, en las experiencias que vivo, es algo que yo me lo había preguntado igual que tú hace un tiempo y no tendría ni idea. Y una vez más, la clave es simplificar todo al máximo. Pero la manera es, tocas esa puerta, ¿vale? No es una puerta física, ¿vale? Hablas de esa persona, ¿La puerta ¿no? figurada? Hablas de esta puerta figurada, ¿no? Le hablas pues, por LinkedIn con el Sales Navigator y demás, son softwares que hay. Hablas con LinkedIn o envías mails directamente, te cruzas mails o directamente un contacto y lo que haces es tener una primera reunión. ¿Vale? Tienes una primera reunión de acercamiento, de que te conozcan, de que tú conozcas a la empresa, a la distribuidora, porque muchas veces no trabajan con bebidas energéticas. Al final yo no voy con distribuidoras que trabajan con bebidas energéticas, trabajo con bebidas, o sea, voy con distribuidoras que trabajan con pilas, televisores, ¿sabes? Claro. Por ejemplo, o cervezas, ¿no? Pero yo entro ahí. De hecho, este es un muy buen punto. Nosotros no vendemos esto para que te tomes con alcohol, pero es una realidad que hay gente pues, que lo hace. Y yo no puedo limitar que eso haya. Entonces, a pesar de que la gente no lo vaya a mezclar con alcohol, es verdad que las distribuidoras a veces venden un pack de te vendo me refiero a la final. tienda. Te vendo esto con un pack de alcohol no sé qué y tú lo vendes. Y no para que lo vendan junto, sino para que les salga mejor. Entonces ellos tienen sus propias cosillas. La manera es tocar esa puerta, hacer una primera reunión y a nosotros lo que nos gusta hacer digo a nosotros nos gusta hacer porque esto es lo que me dijo mi director comercial, le hago caso y ya está. ¿Vale? Lo que nos gusta hacer, y tiene mucho sentido, es antes de esa primera reunión enviarles siempre de sorpresa una caja. Vemos con la dirección, le enviamos una caja de unas 12 latas, ¿vale? 12 o 24, lo que prefiramos, le enviamos unas latas y ahí ya iniciamos la conversación. Y ya es diferente, porque ya la proximidad respecto al producto es mucho más grande. En vez de yo decirle, mira, la lata tiene esto, oye, mira, coge la lata que te envié el otro día, cógela ahí, ya es mejor. Y normalmente, de media suele haber más o menos 3, 4 reuniones hasta que cierras el trato. Porque tienes que hablar con diferentes personas dentro de la propia empresa. ¿Y se negocia la cantidad de dinero que les dejáis, el porcentaje, lo has dicho antes? Nosotros con ellos intentamos ser transparentes a nivel de porcentaje dentro de lo que nosotros podemos para que ellos entiendan que nosotros lo que queremos es que ambos ganemos. Y lo hemos entendido así, que si ellos ganan, nosotros ganamos y que sea como una especie de alianza. Entonces, lo primero que se termina es cómo va a ser el producto. Se puede hacer de varias maneras. Lo primero es puedes dejar el producto en depósito. Esto significa que yo te doy, esto va en palés. O sea, para que se entienda, esto es una lata. La lata va en cajas, hay 12 cajas, y esas latas van en un palé, que hay 1.536 latas en un palé. Y se vende por palés. De normal tienes que meter mínimo 2-3 palés, porque si no el envío es una locura. Entonces imagínate que te compran 10 palés, pueden o bien comprártelos en depósito, que ellos se los quedan y cuando los consumen te los pagan. Eso es lo peor, ¿vale? Porque al final el dinero no está en tu bolsillo. Claro. O luego te lo pueden pagar. Y aquí viene el punto y aquí viene la razón por la que financiarte siempre va a ser necesario, a no ser que tengas más dinero que no sabes ni qué hacer con él. Pues que aunque ganes mucho dinero, si realmente el dinero te lo estás ganando y te lo estás currando, no vas a querer hacerlo. Vas a tener que buscar financiación porque, sobre todo los supermercados, pagan a 120 días quizás. Típico. Otros te pagan a 30, 60 o 90. O sea, 30, 60, 90, 120. ¿Qué pasa? Imagínate, te pongo una tesitura. Tú vendes 250.000 latas, imagínate de estas, ¿vale? Es una cantidad de dinero bien. Vendes 250.000 latas de esto y resulta que el supermercado las vende. Dice, hey, quiero 1 millón. Claro. No me has pagado lo anterior, claro, no puedo meterte yo no más. puedo hacer 1 millón. Entonces, bendito problema. Pero ¿qué pasa? Que como tú ya tienes o sea, es un bendito problema porque tú ya tienes la confirmación de pago. Financias Siempre tienes que vendes, hacer, ¿no? un acuerdo de pago de que esto va a ocurrir de verdad, porque si no la cagas, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, tenemos una red de distribución, que somos una distribuidora de distribuidoras grande que hemos cerrado ahora, y hemos hecho un acuerdo de pago. Porque si yo sé que tú me has dado un dinero, el inversor sí o sí, o sea, el dinero está ahí fuera, siempre. Y el inversor, conseguir 1 millón, sé que puede parecer loco, pero 1 millón, 1,5 millones, lo puedes conseguir. Si realmente tienes sobre la mesa que te van a pagar ese dinero, aunque aún no esté pagado, claro, tú le puedes decir a la persona, oye, mira, dame este dinero, te lo voy a o ni siquiera que tenga un porcentaje de cosa, como un préstamo. Claro, te financias a corto plazo para poder hacer frente a la demanda. Correcto. Exacto. No, y claro, o tú puedes invertir en una empresa que va a vender ahora mismo 1 millón de latas. 1 millón de latas que sabes que se han vendido ya a 250,
esto va a generar un impacto. Vamos a hablar de dinero. Empezamos por lo más sencillo. ¿Qué coste tiene más o menos la producción de una lata de Revamp? Vale. Es que no puedo decir el coste concreto, pero vamos a decir una horquilla. Vale, Más o sí. menos. Vamos a decir una horquilla porque, de hecho, ¿sabes qué? Depende. Este sabor y el sabor nuevo que vamos a sacar ahora mismo es diferente. Y este sabor y el que hacíamos en Polonia es muy diferente. Entonces, te voy a decir una horquilla. Te voy a decir una horquilla que puede ir desde los 35. Ojo, te estoy hablando de ya puesto en directamente tu almacén. Claro. ¿Vale? O sea, ya ha viajado, se ha hecho, porque bueno, luego explicamos, el proceso es muy largo. Va a estar entre, si lo haces muy, muy, muy bien, pero la calidad no va a ser la mejor, 33 céntimos, hasta los 57, más o menos. La horquilla es muy grande y ahí ves claro, que... es que casi es el doble. Lo que Claro, has pero dicho. ¿por qué? Porque también va a depender del volumen que tú estés moviendo. Si tú mueves un volumen de 250.000 latas, no es lo mismo que si mueves un volumen de 10 millones. Claro, según vas vendiendo, es economía de escala. Según Claro. vas vendiendo más, tu margen es más alto. Si tú vendes 10 millones de latas, puedes sacar latas de una calidad increíble a 30 céntimos. Para que os hagáis la idea, esto es público, Red Bull fabrica latas a 9 céntimos. Ostras. Red Bull fabrica sus propias latas, las hace a 9. En Estados Unidos, 9 centavos de dólares. En Estados Unidos está vendiendo un Red Bull a 2,50. O sea, saca los márgenes, es una locura. Hablemos de eso justamente. ¿Qué márgenes manejáis más o menos? Nosotros nos gusta mucho, bueno, nos gusta mucho, me refiero, estamos ya acostumbrados a movernos en un margen alrededor del 25-27%. Es un buen margen. Es un muy buen margen. ¿Por qué nos gusta movernos ahí? Porque siempre hay problemas. Entonces, como siempre hay problemas, pues nos queremos mover también con un... Pues que si por lo que sea, por ejemplo, ahora debemos tener una distribuidora súper mega grande que nos van a comprar por camiones, porque en un camión entran, por ejemplo, 33 palés de los que hablaba. Un montón de latas. 1.500 latas en cada una. 1.536 en cada una, esos son latas. Nos compran por camiones. Claro, cuando te entra algo así, la clave es que tú puedas, obviamente, abastecerles bien. Exacto. Y ahí está el punto. Y vamos a hablar ya de lo que a la gente le interesa, que es el dinero. ¿Cuánto ganas tú con Revamp? 0 euros. No, buen negocio. Esto tiene un... o sea, esto se puede decir ya porque es algo público, ¿vale? Porque ya nos han generado una inversión en la empresa. La empresa de hoy está valorada en 1,5 millones de euros. Esto no lo digo yo por decir o no es algo que me haya dicho quien sea, esto es porque nos han comprado el 12% de la empresa por 180.000 euros. Entonces, por números, vale ese dinero. Sí. Entonces, con el porcentaje que yo tengo, pues tengo varios cientos de miles de euros en valor de la empresa. ¿Y por qué te digo 0 euros y por qué te digo que tengo varios cientos de miles? Porque precisamente hay dos tipos de empresa que puedes tener, que es una empresa de value creation y otra de cash flow, creación de valor o flujo de caja. Exacto. Esta es una empresa de creación de valor. Cuando ya has creado el suficiente valor, es una empresa de flujo de caja. Claro, pero ahora mismo es de en creación. ese momento genera caja. ¿Cuándo esperáis que empiece a generar caja? ¿Cuándo esperáis que sea rentable? Mira, ¿sabes lo que ocurre? Que, bueno, te voy a decir, de normal, nuestra predicción es que desde que lanzamos con todo, la idea es que en unos 3 años y medio seamos ya considerablemente rentables. Bastante rentables, creo, en 3 años y medio. Pero ¿qué pasa? Pues que ha habido sus contratiempos. Lanzamos una marca de bebidas, tuvimos un problema, tuvimos un lapso, luego tuvimos un problema con producción, pero desde que está todo perfecto, esa es la estimación. Ahora bien. ¿Y cuándo ha estado todo perfecto? Ahora mismo está perfecto. O sea, digamos que desde 2021 que la creáis, lo hiláis todo en 4 años, aproximadamente 2025. Es que no, la creamos en 2022. Ah, vale. La creamos 3 años. La creamos en marzo de 2022. Teníamos que tener todo en marzo de 2022. La lanzamos de verdad en junio de 2022, lo cual es un problema porque las bebidas cuando más se meten es en verano. Claro. Pero claro, tú no puedes vender una bebida cuando más la vendas en verano si no la has prevendido en marzo. Entonces, todo el verano nos lo sacamos. Esto es algo que la gente igual no sabe, pero en invierno es muy difícil vender bebidas energéticas. ¿Por qué? Porque es un producto, aquí lo hemos visto, caliente está mal, hay que beberlo frío y en invierno la gente no quiere beberlo frío. Entonces, donde más se vende realmente es desde febrero más o menos hasta junio. Ahí se generan todas las ventas. Ostras. Y luego eso se va... Es arrastrar la inercia, ¿no? Eso cuando estás como en el proceso incipiente. Entonces, sí, más o menos empezamos como en junio 2022. Hubo ese problema, obviamente, y después, cuando nosotros lanzamos esta, que fue en 2023, yo estaba en Bali justo, sí, fue en 2023, septiembre, en ese momento los primeros 2 meses y medio fueron un calvario. Lo grabé en YouTube, de hecho, hubo unos problemas con producción de la leche, las latas iban el 25%, o sea, es una locura, el 25% del producto, o sea, estaban casi vacías y ya las habíamos vendido a distribuidores, fue una locura. Entonces te diría que en realidad desde finales de
desde diciembre 2023, más o menos. Está bien eso, que la gente sepa un poco ubicar qué es lo que es una marca y tú en tenerlo todo bien, incluso con 4 socios que eran expertos en su área, han sido 2 años. Más Sí. otros 3, o sea, 5 años y medio, 6, hasta que ha sido rentable. Por eso mismo, siempre que tengas como unos objetivos en lo que sea, de dinero, de ser rentable, incluso de ser feliz, lo que sea, sé conservador, porque luego vas a tener que quitar de ahí. ¿Cuál es el futuro de Revamp a 1, 5 y 10 años? Buena pregunta. Y no me la he planteado tampoco. Entonces, tengo que darle vueltas. A un año lo tengo clarísimo. A un año simplemente es consolidar lo que estamos haciendo a día de hoy, expandirnos más a nivel horizontal y no vertical. ¿A qué me refiero con eso? Sacar más gamas de sabores, porque hay un limitante. O sea, tienes que identificar cuáles son los cuellos de botella en el negocio. En nuestro caso, el cuello de botella es que tenemos un producto, solo, una lata. Y nuestra competencia tiene 5. Entonces, tenemos que crear más colores, es decir, más latas que tengan más colores, que ya estamos en ello, dentro de nada sale, para poder competir. Entonces, en un año, estar consolidados con esos nuevos sabores. Y luego poder sacar algo sin cafeína. Y en 5 años, nos veo compitiendo con... Esto es algo que quiero dejarlo claro. No vamos a... Es que podría quedar muy bonito para este podcast, pero no vamos a estar compitiendo directamente con Monster y Red Bull porque es que están generando billions al año. O sea, si yo recibo un 1% de lo que reciben ellos, tengo una empresa multimillonaria. Pero sí que las que están por debajo me veo compitiendo con ellas. Sobre todo porque hay gente joven, tenemos los contactos, tenemos el conocimiento sobre todo de cómo se mueve el mercado a día de hoy. Y creo que sí. Y creo que va a ser bonito incluso que unos chavales jóvenes de 27, 28 años puedan crear algo que parece que es una industria de personas mayores, Sí. con tripa y sin pelo. Igual sin pelo, vete a saber, igual en 5 años no tengo pelo, ¿no? Entonces, actualmente, si esto no te genera ingresos, entiendo que lo que has dicho, tienes otros negocios, ¿vale? Cuéntame un poco a qué te dedicas y hablemos de ello. Precisamente. Es lo que comentaba. O sea, a día de hoy tengo la suerte de que lo que hago es diferente. Capitalizo aquello que realmente a mí me apasiona y a mí me ha cambiado el rumbo de la vida sustancialmente. En este caso era entender cómo, porque en su día yo vendía formaciones de entrenamiento, pero luego me di cuenta de que, o sea, no estoy siendo coherente porque lo que a mí realmente me está cambiando es lo que está detrás de eso, es decir, cómo poder enseñar a otras personas lo que yo sé. Y para eso tienes que saber vender, tienes que saber marketing y más. Entonces, no diría que me dedico al marketing como tal. De hecho, fíjate que en 2020, Marcos y yo, Marcos, fundador de Fingeneration, Sí. creamos una empresa que se llama IF, Instituto de Emprendimiento Fitness, y nosotros ahí ya empezamos a hacer nuestros pinitos enseñando a entrenadores a ello. Y ahí salió algo de mí que dije, wow. ¿Por qué? Porque las personas a las que ya había formado ahí, a día de hoy, que lo están reventando, y dije, hey, eso tiene sentido. Y desde entonces, sobre todo en la sombra, y esto es algo que no sé si es bueno o malo, pero a mí me da muchísima paz, las personas, que esto es lo que voy, yo lo que hago sobre todo es asociarme con personalidades, no solo fitness, porque también he trabajado con... Bueno, he sido CMO de un videojuego, por ejemplo, en el que hice una consultoría, un videojuego que combinamos escala economía real con el juego. De hecho, con una de las personas que se dedica también al sector finanzas, a día de hoy también estoy a nivel porcentaje con él, pero sobre todo entrenadores, que es lo que a mí me apasiona, entrenadores que ya están consolidados, que generan, tipo, digo 10.000 porque suele ser lo típico para que a mí me salga rentable. Lo que hago es, me asocio con ellos, escalamos su servicio a nivel de o sea, delegan en mí directamente toda la parte de estrategia, de dirección y de cómo enfocarse, y ellos se enfocan en dar un muy buen servicio, en hacer exactamente lo que tienen que hacer a nivel de contenido y yo poder encargarme del resto. Y yo tengo un porcentaje, normalmente un 12, un 13% de equity. Y eso es lo que me mantiene vivo. Y obviamente también, por suerte, supongo, o por suerte o por estrategia, aunque al principio no tenía nada de cultura financiera, con el tiempo la tuve que acabar adquiriendo y desde 2018 hasta ahora la verdad que no he malgastado nada. De hecho, me compré un coche, un Mustang GT5.0 y me deshice de él a la de 4 meses. Entonces, no he sido mucho de pertenencias y he tenido la suerte de que mi dinero lo tengo invertido en activos de muy bajo riesgo, tipo bonos del Estado de Estados Unidos, y eso me genera pues una rentabilidad de un 5 o 5,1%, que eso me permite estar en paz. ¿Y tienes otros negocios también? Por ejemplo, vi que con Jorge tenéis una academia llamada Profit Academy. Exacto. También tienes un poke en Bali. ¿No te ha hecho perder foco el hecho de estar en tantas cosas? ¿O igual te ha hecho fracasar en alguna de ellas? Sí. Sí me lo ha hecho y ya sabía que iba a pasar y lo asumía. Es decir, sabías que iba a ir mal y aún así te metiste. Claro, o sea, no que fuera a ir mal, sino que sabía que me iba a robar foco. Claro. Porque, o
sea, yo al final tengo que suplir esa... Yo tengo mucha ambición por dentro. O sea, yo creo que al principio no la tenía y de hecho de conservarla tanto ha salido. Es un poco como las alergias, ¿no? Que tú no comes algo... Yo tengo alergia a frutos secos, a un montón de cosas. No comes nada y cuando no comes tienes alergia, pues yo lo mismo, ¿no? Cuando salí de mi pueblo me di cuenta que tenía ambición de todo y no puedo parar de crear cosas. De hecho, ¿quién me manda a meterme en esto? Es decir, esto... Estoy más tranquilo sin meterme aquí y viviendo tranquilo mi vida. Pero al final yo tengo que entender que tengo que suplir mi ambición, mis ganas de ir a más y poder quizás ganar algo menos de dinero o ser menos rentable, pero salirme más. Yo siempre que me meto en un proyecto entiendo que en los primeros 2-3 meses pierdo foco de otro proyecto. Pero aquí está el punto. Eso era antes. A día de hoy he aprendido a delegar y estoy en proceso, incluso que llevo delegando tiempo, ya años. He aprendido a delegar de manera correcta para que el pilar del negocio nunca se caiga. ¿Qué es delegar de manera correcta? Es decir, cuéntanos un poco cómo has ido delegando. Por ejemplo, es que este chico tiene un restaurante de pokés en Bali. También, sí. Y lo llevas en remoto porque de aquí a Bali hay una diferencia horaria de ¿cuánto? 4 horas. 6 6 o horas. 7. Entonces, cuéntanos un poco cómo lo haces para delegar hasta ese punto de, oye, yo no tengo que estar aquí y si pasa algo no me llama nadie. Mira, esta pregunta es súper buena. De hecho, esta pregunta me hubiera gustado que alguien me la respondiera en su día. Entonces, me la voy a responder yo al Ander del pasado, que igual es alguno de ellos. Mira, la manera de delegar correctamente es aquello que tú vas a delegar, haberlo hecho tú mínimo, los tiempos no son exactamente, pero en mi caso, que ha sido así, mínimo 2-3 meses, hacerlo tú y estar en el barro metido en eso. Entonces, fuimos a crear el restaurante. Digo desde antes de crear un restaurante, yo iba a crear una perfumería. Y hicimos todo el proceso y tal, nos dimos cuenta que los márgenes no tenían sentido, creamos un restaurante de poke porque precisamente era algo muy delegable, porque en Indonesia no tienen la misma capacidad de trabajo que aquí. O sea, no son tan hábiles y avispados como son en España, también por la limitación que hay un poco a nivel cultural y que el inglés no lo habla muy bien. Entonces, el negocio del poke es algo como muy de, oye, 60 segundos, en 60 segundos haces el proyecto. Y lo que hacía falta es alguien que lo supervisara. Entonces lo que estuve es yo viendo cómo era el negocio de repente desde dentro. Incluso vi algunos podcasts muy buenos que yo pensaba que ibas a estar escuchando eso, incluso podcasts de hostelería muy interesantes. Y esos me permitieron, de restauración sobre todo, no de hostelería, de restauración, que me permitieron aprender de eso y luego ya delegarlo. Es lo mismo. Si por ejemplo un entrenador está viendo, ostras, ¿cómo delego? Yo qué sé, la parte, ahora mucha gente contrata un setter o un closer, ¿no? Ostras, ¿cómo delego esto en un setter? Oye, ¿cuántas videollamadas has agendado tú? ¿Cuántas horas te has pasado tú hablando con las personas? Cuando tengas eso, saca lo que se llama SOPs, como el sistema operativo, pon un Notion o un Google Docs o lo que sea, baja a tierra absolutamente todo lo que has hecho durante una semana entera y a esa persona invierte el tiempo, si hace falta 1 semana o 2 semanas, en delegar. Pero solo delega aquello que no mueve tantísimo la aguja como para que sea necesario que tú estés ahí. Porque muchas veces también la gente delega porque dice, es que quiero tener muchos empleados y no quiero hacer nada. Y es que como te salgas tú mucho del negocio, si tú tienes una marca personal, la estás cagando. Pasemos a un área más personal. Yo cuando te conocí estabas haciendo CAFID con Magisterio. Entonces, dime cómo pasas de aquello, o sea, qué te pasó por la cabeza para pasar de aquello a lo que eres actualmente. Curioso, hablábamos antes de cámaras, yo te conocí en segundo de carrera en Magisterio, nos conocimos en Vitoria, porque los dos somos del País Vasco. Y fíjate, es que esto es súper curioso. En segundo de carreras, en tercero, yo estudié en Deusto, en Bilbao, y luego en tercero me fui a la UCAM, Murcia. Bueno, fui al campus de Cartagena, porque de hecho yo veraneaba en La Manga, entonces en una zona cercana, y estuve viviendo ahí. Y aunque yo siempre había querido ser... Yo la vida la tenía muy clara. Yo soy de un pueblo, quería ser profesor en el colegio en el que yo había estudiado, punto. Sabía que la vida era la leche, que en verano tenía 2-3 meses de vacaciones, podía irme donde me diera la gana, y para mí eso era un sueño. Y de hecho es que lo sigo pensando a día de hoy y digo, es que tampoco estaba equivocado, es decir, no es una mala vida. Pero luego entró la ambición. ¿Dónde entró la ambición? Entró la ambición cuando yo fui ahí a la UCAM y conocí a uno de los profesores que me acuerdo que nos hizo hacer infografías en la uni. Yo no sabía ni lo que era. Y hicimos infografías como presentarlos y dije, ostras, esto es súper chulo porque, ostras, estoy enseñando cosas Era como ciertos temas que tú habías aprendido, el compañero no, se lo enseñas con una infografía y decía, ostras, esto se puede hacer a escala, esto es la leche. Y empecé a pensar y dije, buah, esto lo quiero hacer. Y empecé a hacerlo yo simplemente en redes sociales de manera súper natural. Cabe decir que esto fue 2017 más o menos. Yo hasta 2018 mediados no gané un duro. Y te lo juro que todos los días subía historias, subía post, todo. No gané un duro porque no sabía que se podía ganar. De verdad, que yo no sabía que se podía capitalizar y ganar dinero con eso, porque no veía a nadie que lo estuviera haciendo.
Si ahora mismo te cierran las empresas que tienes, ¿vale? Las que tengas, que sea pues eso, pues el tema del poke, esto, lo que has dicho de dar mentorías a entrenadores, vincularte con ellos, te cierran todo, no tienes ingresos. ¿Qué montarías para vivir del fitness? Muy buena pregunta que no la quiero responder súper rápido. Piénsala bien. Para vivir exclusivamente el fitness, ¿no? Sí. ¿Y tienes ya un conocimiento de base? O Sí, algo? claro, tú has estudiado la carrera, la de C-Generation, por supuesto. Obviamente. Yo la volvería a hacer, no haría la que hice en su día, sí. ¿Tienes conocimiento de base? ¿Qué montas? Mira, antes de decir de qué montas, yo creo que, porque este es un punto de la gente, ¡guau! Perfecto, he salido de la carrera, voy a montar algo. O sea, no todo el mundo está hecho para montar un negocio. Uh-huh. Entonces, como no todo el mundo está hecho por un negocio, no te quiero ir por ser empleado, que tampoco está mal, ¿vale? Pero como no todo el mundo está hecho para montar un negocio y tú no sabes si lo estás todavía porque no has empezado y no lo has probado, documenta aquello que sabes o que haces durante mínimo, tú ponte una meta de mínimo 1 año. Y ya está. Si es subir un vídeo a la semana a YouTube, si es subir 2 reels por semana a Instagram, es muy poco probable que si en ese tiempo tú compartes aquello que sabes, lo primero, vas a reforzar lo que sabes, vas a saber comunicarlo mucho mejor, la gente va a saber que tú también sabes ese algo, se va a generar una demanda reprimida sí o sí por las personas y sobre todo tú vas a tener como la capacidad de haber sido constante durante 1 año en algo y muy difícilmente si has sido constante 1 año en algo en lo que realmente eres bueno, no vas a acabar recibiendo resultados. Es que es seguro. O sea, es que Claro. podría decirte 1000 cosas, pero es que eso es lo que funciona a día de hoy. O sea, empieza a subir contenido o a demostrar a la gente de lo que eres capaz, ¿no? Exacto, pero lo que tú realmente eres capaz, no copies este vídeo es buenísimo, voy a copiar la estructura, no copies nada. O sea, sé tú, súbelo, no lo hagas perfecto, no te gastes nada de dinero y empieza con ello. Te dan 100.000 euros ahora mismo. ¿En qué los gastas? Si estuviera empezando, ¿te refieres? ¿No? No, ahora mismo. Tal cual estás, tú en el punto en el que estás. Porque ya tienes una experiencia, claro. Un recién Sí. iniciado igual no sabe por dónde tirar, pero tú. O sea, es que ahora mismo, honestamente, después de todo lo que he aprendido, si me dan 100.000 euros, lo que haría sería ponerlo a generarme una rentabilidad segura, más o menos, y tener ese dinero apartado para que yo, mientras sigo con mi ambición, con mis ganas de llevar todo adelante, tenga ese remanente ahí para poder aplicarlo en todo lo que haga falta. Que eso es lo que hago a día de hoy. O sea, con el dinero que yo tenga remanente, me voy a decir exactamente cuándo, ¿no? Pero el dinero que tengo de remanente, muchas veces era como, guau, me quema el dinero en el banco, lo quiero gastar, lo quiero invertir no sé dónde. Y esa prisa por invertir ese dinero te hace alejarte muchísimo de ese objetivo que tú tienes, porque estás siendo. O sea, hay que ser como impaciente con las acciones, pero muy paciente con los resultados. Entonces, no puedes querer tener el resultado ya de ya. Entonces, oye, déjate dinero aparte, que te genera una rentabilidad, lo digo porque al final la inflación te va a comer. Entonces, Sí. ten eso ahí y tú sigues desarrollando lo que de verdad quieres y cuando veas que hay una necesidad, lo haces. O igual ni siquiera una necesidad. Ejemplo, yo cuando, por ejemplo, fui a Bali porque estaba muy quemado, no sabía un poco, tenía todo lo que quería, pero no me sentía feliz. Fui a Bali, encontré un poco como el sentido de todo y ahí dije, ostras, esto es curioso, pero dije como, ostras, quiero como devolver algo a esta isla, ¿sabes? Y quiero obviamente que tenga sentido para mí. Oye, tengo dinero ahí apartado, vamos a meterlo aquí en este negocio. Fue así. De hecho, si yo, antes de, cuando tenía Revamp, el dinero que tenía que haber metido aquí, hubiera pensado antes de yo, ostras, ¿dónde lo meto? No tendría ese dinero para cuando se presenta la oportunidad. Entonces, creo que el mayor error que se puede permitir es que te venga una oportunidad delante y no tengas la capacidad de afrontarla simplemente por el hecho del dinero. Eso es una pena. Porque Claro. si tú sabes que algo de verdad va a funcionar, va a ser muy fastidioso, vamos a decir, no sé si se puede decir tacos, va a ser muy fastidioso ver que se va a hacer realidad sin ti. Claro. Porque no has tenido la posibilidad. Porque en el pasado has querido ser impaciente. ¿Qué te trae por Andorra? ¿Qué es lo que hace que tú salgas de Bilbao? Primero fuiste por Madrid, luego viniste aquí. ¿Qué es lo que hace que te vengas a Andorra? Pues sí, fíjate, mira, yo estuve en Portugalete, como digo, en un pueblo, en casa de mis padres, tal cual. Lo que ganaba lo reinvertía en anuncios, tal cual. O sea, mi dinero que ganaba lo reinvertía en ads, porque en ese momento me costaban conseguir un lead 5 céntimos, ahora es mucho más. Y cayó la cuarentena y yo dije, aquí no puedo seguir. O sea, no puedo seguir aquí porque estoy creciendo. Ya, yo estaba terminando incluso el TFG de magisterio en ese momento. Que no lo hice yo, ya lo digo desde ahora. Lo hizo otra persona, ¿vale? Pero ya prescrito. Y en este caso, yo me acuerdo estar dando webinars. De hecho, incluso estábamos haciendo los congresos incluso de AudioFeed en ese momento. Ostras. Con 5.000 personas en directo, mientras, ya lo puedo decir, mis compañeros de clase estaban en clase. Yeah. Yo estaba dando un directo y dije, esto no tiene, o sea, yo no puedo estar aquí porque me queda demasiado pequeño todo esto, porque yo es que quiero expandirme y hablaba con mucha gente, hablaba también contigo, hablaba con Eneco, con diferentes personas alrededor que decía, es que quiero ir a más. Y me fui a Aravaca, a Madrid. Estuve muy poco tiempo ahí, la verdad que estuve 7-8 meses
Y fíjate qué curioso, yo me iba a ir a Tenerife a vivir, tenía un alquiler ya pagado en Tenerife y 10 días antes dije, me voy a Andorra. No sabía ni dónde estaba Andorra, pero vi que había un montón de gente como mucha ambición y dije, esto es lo que necesito porque Tenerife es demasiado tranquilo. Y me vine a Andorra y han pasado 5 años a día de hoy. La verdad que yo lo comento siempre con la gente, no hay un lugar, o sea, no hay una decisión mejor que haya tomado en mi día a día de hoy que venirme a Andorra, y créeme que no solo es por los impuestos, obviamente, obviamente es algo que marca la diferencia, pero no es lo más importante, sobre todo rodearte un entorno de gente que va a más y que las conversaciones que tienes son súper enriquecedoras y que de verdad yo lo sé, que estas conversaciones valen dinero, de verdad. No hay nada mejor. Y aparte, vivo en el monte, no hay nada mejor. ¿Qué consejo le darías a alguien que está empezando en el fitness y que no sabe por dónde tirar? No sabe qué es lo que tiene que elegir para desarrollar su futuro en ese sector. ¿Tiene dinero o no tiene dinero? Si estás empezando, no tienes dinero. Vale. No, igual, yo qué sé, vienes de algo. Vale. O sea, has salido de la carrera, entiendo. Tienes una mano delante, otra detrás y muchas ganas de hacer cosas. Vale. Pero no sabes a dónde ir. No sabes qué hacer. Vale. ¿Qué le recomendarías? Es que posiblemente nos está viendo. Sí, pues probablemente es el mayor gente y soy el yo del pasado. Lo que diría es, va a sonar muy tópico, pero que encuentres precisamente lo que tú verdaderamente quieres. Y la manera de encontrar lo que quieres es hacer. O sea, no es pensar, ostras, ¿y dónde me puedo meter y qué puedo hacer? Es lo que te venía diciendo en la pregunta anterior. Oye, ¿no sabes qué hacer? Perfecto, experimenta, pon ahí fuera aquello que tú sabes o aquello que tú consideras que puede aportar al resto de las personas y ese conocimiento va a funcionar solo. Va a hacer que aquella persona que sea tu cliente ideal o tu avatar, lo que sea, se vea atraído por ti y que no tenga sentido que se vaya con otra persona porque ha generado mucha conexión contigo. Es así, es como las series. Tú cuando ves una serie, yo qué sé, Friends o Padre de Familia, la gente genera una conexión con esas personas que ni siquiera los va a ver en su vida probablemente, pero genera una conexión porque les ha visto mucho tiempo. Crea tu propia serie. Ostras, crea tu propia serie. Encima claro. La has acabado al final, increíble final de podcast. Pero crea tu propia serie, sí. Ander, muchísimas gracias por venir. Si hay alguna cosa que quieras decir, para mí ha sido un placer tenerte aquí. Nada, ha sido un verdadero placer después de tantos años vernos aquí. Para mí, súper feliz. Bebé de revamp. Exacto. Y a los que estáis viéndonos, muchísimas gracias por estar ahí. Recordad que tenéis todas las formaciones de Fit Generation en el primer comentario y en la descripción. Y sin más, hasta futuros podcasts.